Continuamos aquí, alumnos y alumnas del quinto semestre, grupo C de plantel 2. Vamos a ver otro ejemplo para la materia de cálculo diferencial. Vamos a trabajar con límites. El límite que queremos encontrar es el que ustedes ven a continuación en pantalla. Bueno, vamos a tratar de usar lo que es la propiedad de sustitución directa. Si ustedes utilizan la propiedad de función de sustitución directa, tendríamos que ver primero que nada que la función f está definida de la siguiente manera. Y queremos evaluar la función en 0. Entonces, evaluamos la función en 0. 3 más 0 al cuadrado menos 9 entre 0. Y esto me va a dar 3 al cuadrado menos 9 entre 0. Y esto va a ser 9 menos 9 entre 0. Y esto es 0 entre 0. Y nuevamente voy a obtener una indeterminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No puedo trabajar con la sustitución directa, por lo cual tengo que trabajar el álgebra para ver qué es lo que puedo hacer con mi límite, a ver si puedo obtener una expresión equivalente que sí me haga aplicar la sustitución directa y no tenga que evaluar con límites laterales. Bien, no siempre el truco va a ser una factorización como la que se hizo con el ejercicio anterior. A veces tenemos que desarrollar. Vamos a desarrollar la expresión algebraica 3 más x al cuadrado. Entonces, 3 más x al cuadrado es el binomio de Newton. Entonces, recordamos la ley para desarrollar el binomio de Newton al cuadrado. Es el cuadrado de la primera cantidad más 2 veces la primera cantidad por la segunda. 2 por 3, 6. Por x, 6x. Más el cuadrado de la segunda cantidad es x cuadrada. Y entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con f de x. F de x va a ser igual a 9 más 6x más x cuadrada menos 9 entre x. Una vez desarrollado esto, pues 9 menos 9 es 0. Y voy a tener 6x más x cuadrada entre x. Pero esto lo puedo reducir aún más, porque el factor común en el numerador es x. Y entonces voy a tener 6 más x entre x. Y x entre x se me va a cancelar y solamente me va a quedar 6 más x. Siendo esto un polinomio de grado 1. Y esto sí puedo utilizarlo a mi favor. ¿Por qué? Porque si yo aplico la sustitución directa para 6 más x, cuando x tiende a 0, voy a observar que esto es igual a 6. Por lo tanto, este límite pues es igual a 6, ¿no? Pero ¿cómo logré llegar hasta acá? Pues vean, aplicando el álgebra para poder manipular mi expresión algebraica de tal suerte que yo pueda evitar esa indeterminación que me está generando la sustitución directa en un principio. Bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente. El límite, ahora vamos a utilizar otra variable, ya utilizamos mucho x. El límite cuando t tiende a 0 de la raíz de t cuadrada más 9 menos 3 entre t cuadrada. Si aplicamos la sustitución directa, tenemos que encontrar primero quién genera a f de t. F de t es la raíz cuadrada de t cuadrada más 9 menos 3 entre t cuadrada. Ahora sí, vamos a evaluar f de 0. Entonces, f de 0 va a ser igual a la raíz de 0 al cuadrado más 9.
menos 3 entre 0 al cuadrado. Y ya se van dando cuenta que no es posible aplicar la sustitución directa, porque aquí justamente voy a tener 0 entre 0, y eso es una indeterminación. Entonces, ¿qué se puede hacer para poder encontrar ese límite utilizando la sustitución directa? Pues bueno, no podemos utilizar otra cosa más que el álgebra a nuestro favor. Sin embargo, aquí ustedes pueden observar que pues va a ser un poco complicado desarrollar un álgebra, por lo cual hay que aplicar ciertos trucos para cuando nos vienen estas funciones. Entonces vamos a ver las siguientes situaciones o casos para que ustedes puedan ver de qué manera se puede trabajar. El primer caso, vamos a ponerle inciso A. Si el numerador y denominador tienen límite distinto de 0 en un cociente, es decir, división, de funciones, el límite del cociente es igual al cociente de los límites. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos x más 8 entre x cuadrada más 2. Si ustedes se dan cuenta, tanto el numerador como el denominador tienen un límite distinto de 0. Si ustedes evalúan en este polinomio que está en el numerador el 1, van a encontrarse con, a lo mejor y no se ve, perdón, es el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrada menos x más 8 entre x más 2. Si ustedes evalúan el 1 aquí y acá, en numerador y denominador, van a tener 1 menos 1 más 8 entre 1 más 2, y esto les da 8 tercios, ¿sí? Entonces, tanto numerador y denominador son distintos de 0. Entonces, se puede hacer una sustitución directa. Ahora, vamos a ver el inciso B. ¿Qué es lo que nos dice? Si el límite del numerador es 0 y el denominador es distinto de 0, el límite del cociente es igual a 0. Vamos a verlo mediante un ejemplo. El límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 entre x cuadrada más 3. Entonces, si se fijan, si ustedes sustituyen el 2 aquí en el numerador, ese numerador es 0. Su límite se hace 0, ¿sí? Mientras en el denominador, el límite se va a hacer 7. Entonces tenemos 0 entre 7. Pero esto va a ser igual a 0. Entonces, cualquier número que divida a 0, vamos a ponerle c, tal que c es un número real, pues esto va a ser igual a 0. Entonces 0 entre c es igual a 0. Siempre que dividan a 0 sobre cualquier número, esa división les va a dar 0, porque ustedes están haciendo esto en realidad. 0 entre 7. ¿Por cuánto debo de multiplicar 7 para que me dé 0? Pues 0. 0 por 7, 0. Para 0, pues 0. Vamos a ver el siguiente inciso. Y estas son cuestiones, el siguiente caso, perdón. Y estas son situaciones o conocimiento matemático básico que deben de tener de memoria. O sea, no se los deben de olvidar. Forma parte de la cultura general de las matemáticas. Si no tienen esa cultura general, entonces van a tener problemas. No importa cuántas veces yo les explique la situación. Si ustedes no se logran memorizar, aquí hay algunas cosas que desafortunadamente tienen que ser de memoria. Y esta es una de tantas. Vamos a ver el siguiente caso, el inciso C.
Si el límite del numerador es diferente de 0 y el del denominador es 0, el cociente no tiene límite y se dice que el límite de la función tiende a infinito. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 3 de 3 menos 5x más x cuadrada entre 3 menos x. Si nosotros evaluamos el 3 aquí, vamos a tener en el numerador, ¿sí?, que el límite es 3 menos 5 por 3 más 3 al cuadrado entre 3 menos 3. Entonces, esto me va a quedar menos 3 entre 0. La división entre 0 no la puedo realizar. ¿Sí? No es como en el inciso B, ahí sí lo puedo hacer. Entonces, en este no lo puedo realizar. Esto va a ser igual a infinito. Aquí van a tener dos opciones. Una, que sea infinito hacia el positivo o infinito hacia el negativo. Recuerden que tenemos la recta real que se extiende hacia ambos lados. Entonces, ¿cómo voy a determinar si es positivo o si es negativo? Pues bueno, eso lo va a determinar el signo del numerador. Si el numerador me queda negativo, entonces voy a tener menos infinito. Si el numerador es positivo, entonces voy a tener más infinito. En este caso tengo menos 3, entonces es menos infinito. ¿Ok? Y luego, finalmente, el último caso. El último caso dice lo siguiente. Si los límites del numerador y del denominador son ambos iguales a 0, se obtiene una indeterminación. Entonces, podemos obtener el límite mediante operaciones algebraicas sencillas encontrando dos situaciones. La primera situación, se busca la simplificación de la función mediante la factorización del numerador o del denominador, la eliminación de la indeterminación. Por ejemplo, entonces estamos en el inciso D, o en el caso 4, y vamos a ver la primera situación. El límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrada más x entre x. Entonces, para evitar esa indeterminación, trabajamos con el álgebra. En este caso, tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de... El factor común en el numerador es x, y tenemos x más 1, ¿sí?, para la factorización, entre x. Quiero eliminar esta x del denominador, porque es la división entre 0 que se debe de evitar, y la única manera es esta, ¿no?, esta factorización. Por lo tanto, me queda esto igual al límite cuando x tiende a 0 de x más 1. Y de esta manera encuentro que el límite es 1. Porque si lo hago sustituyendo, entonces voy a tener 0 más 0, 0. Entre 0 es de indeterminación y no lo puedo realizar. Por eso se hace esto. Vamos a ver otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada menos 4x menos 5 entre x menos 5. Entonces, para evitar esa indeterminación, porque si ustedes sustituyen el 5 acá van a encontrar que esto es 0 entre 0. Pues no queda de otra, factorizar el numerador. Si ustedes factorizan el numerador, se dan cuenta que es una función cuadrática o es un polinomio de grado 2. Hay dos opciones. Una, que se vayan por el trinomio cuadrado perfecto, que no lo es, o la otra opción, cuando no es trinomio cuadrado perfecto, es verificar a través de lo que le llaman aspa simple. Entonces, al aplicar aspa simple, vamos a encontrar lo siguiente. La factorización es x menos 5 por x más 1. Entonces, de esa manera,
eliminamos este x más 5 y vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 5 de x más 1. Aquí ya el detalle es qué tanto aprendieron a factorizar. Si aprendieron a factorizar, ya lo hicieron. Si no aprendieron a factorizar, están en problemas. No hay cálculo diferencial sin álgebra. Entonces les recomiendo que estudien muchísimo nuevamente el álgebra, por favor. Si no, van a estar perdidos y perdidas en el ciberespacio. Vamos a ver ahora la siguiente situación. Bueno, les voy a poner un último ejemplo de lo que estábamos viendo. El límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 entre x cuadrada menos x menos 6. Porque hasta ahora han visto puros ejemplos en los que se ha factorizado el numerador. Pero ahora vamos a ver en el caso del denominador. Para que vean que no siempre se va a factorizar el numerador. ¿Sí? Entonces aquí, nuevamente, no es trinomio cuadrado perfecto, por lo cual nos vamos al aspa simple. El polinomio del denominador se va a factorizar de la siguiente manera, por lo tanto, este límite nos va a quedar de la siguiente manera. Es 1 entre x menos 3. Ahora sí, esto me va a quedar como menos 1/5, el límite. Y ya está. Si tienen problemas para la factorización o trucos o tips, me avisan para que, a través nuevamente de la jefa de grupo, para que les pueda yo dar algunos tips.